Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos a nuestra Iglesia Luterana Emmanuel, que está ubicada en la ciudad de Waukegan, Illinois. Me llamo Pastor Seth Hawkinson y hoy celebramos el segundo domingo durante la temporada de la Cuaresma. Y hoy Jesús nos da un gran reto. Dice, si quieres ser mi discípulo, que lleves tu cruz y que me sigas. Dios bendiga su adoración hoy día. Comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús nos mandó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Confesemos pues nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo, a Jesucristo, para morir por nosotros, y ahora por sus méritos, por los de Cristo, Dios nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les hace hijos e hijas suyos y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Amén. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Oremos. Oh Dios, cuya gloria consiste siempre en mostrar misericordia, muestra tu gracia a todos aquellos que han errado de tu camino, y obra en ellos corazones arrepentidos, que se aferren a la verdad de tu palabra. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y la palabra de Dios para el segundo domingo de la Cuaresma se encuentra en el Evangelio de San Marcos. Hoy día estamos en el capítulo 8 y estaré leyendo los versículos 31 al 38. Marcos escribe, luego comenzó a enseñarles, es decir, Jesús. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá,
pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. El tema del sermón de hoy es el Cristo, la cruz y el cristiano. El pastor Radanzo expuso un punto similar el miércoles, y es que el cristiano está tan cerca de Cristo por la fe, que nuestra identidad está completamente envuelta en Él. O sea, Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Él es el Dios vivo, nosotros somos su templo. Él es la piedra angular, nosotros somos las piedras vivas que forman la iglesia. Él es el pastor, somos las ovejas. Eso es algo bueno, ¿verdad? Por supuesto que lo es. Significa que estamos tan cerca de Jesús por la fe que cuando Dios nos mira, ve a Jesús. Y cuando ve a Jesús, ve la obediencia perfecta, ve la justicia, ve a su Hijo. Nos ve a nosotros como sus hijos. Y así el cristiano se salva. No hay sí y o pero al respecto. Sin embargo, hay otro aspecto de estar tan cerca de Jesús y tiene que ver con el hecho de que todavía estamos viviendo en un mundo pecador. ¿Cómo fue tratado Jesús en este mundo pecador? ¿Y por qué Jesús fue tratado tan mal por el mundo? Y si realmente somos inseparables de la identidad de Jesús como cristianos, ¿qué pasa con su sufrimiento? O sea, si el mundo odiaba a Jesús, ¿significa eso que también nos van a odiar a nosotros? Pues sí. Y esta es la parte del cristianismo que tantos cristianos ignoran convenientemente. Quieren la salvación, pero se niegan a aceptar el sufrimiento. Sin embargo, como veremos hoy, no se puede tener una cosa sin la otra. La salvación y el sufrimiento van de la mano. Eso es cierto tanto para Jesucristo como para el cristiano. Y hoy voy a argumentar que no lo haríamos de otra manera. Porque lo que más desea el cristiano es Cristo y su cruz. ¿No es eso lo que más quieres en la vida? ¿Ser marcado con la cruz de Cristo? Pues sí, lo deseas, yo también. Porque aunque signifique un sufrimiento y una muerte seguros, hay una tumba vacía al otro lado. Jesús lo dice muy claramente. Dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad, dice Marcos. La palabra griega para claridad significa abiertamente. En otras palabras, Jesús no está minimizando lo que está a punto de suceder. Y a Pedro no le gusta lo que está escuchando. Así que comienza a reprender a Jesús. Imagínense eso. Dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pues, por supuesto, no lo pensaba Pedro. Las preocupaciones de Dios son muy diferentes a las del hombre. Por eso les pregunté en el sermón de la semana pasada las cosas que te molestan en la vida.
¿Son en realidad las cosas que molestan a Dios? Y son las cosas que molestan a Dios las que te molestan a ti. En gran parte de la vida la respuesta es no. A Pedro le preocupaba mucho que el Mesías introdujera un reino de gloria. Las cosas van bien, Jesús. Mira, somos populares. La gente por fin empieza a seguirte y a abordar el tren. Y de repente Jesús hace que el tren se detenga bruscamente. O sea, aparentemente a Dios no le preocupa eso. Lo que le preocupa es que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, muera por los pecados del mundo. Y lo mismo debe preocuparnos a nosotros. De hecho, tan preocupados deberíamos estar de que el tema central de nuestra vida sea la cruz. Que Jesús pasa a decir no solo a Pedro, sino a toda la multitud que estaba junto con él: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Entonces, ¿realmente quieres seguir a Jesús? ¿Realmente quieres seguir a Jesús de acuerdo con la forma en que Dios lo quiere y no a tu manera? Bueno, tal vez, y tal vez no. O sea, la Cuaresma tiene que durar un tiempo y llegar todos los años, aunque solo sea por esto, porque nos cuesta mucho entender lo que se dice de forma tan contundente en la Cuaresma, que la salvación y el sufrimiento van de la mano. Para Jesús y para nosotros también. No hay más remedio. No puedes identificarte con Jesús en el cielo si no te identificas también con Él aquí en la tierra. Y si te identificas como un seguidor de Cristo, si realmente haces lo que Jesús dice aquí, es decir, negarte a ti mismo, llevar tu cruz y seguirle, vas a sufrir. Y me refiero a sufrir de verdad. Porque lo más difícil, entiendan, es no salirse con la suya. Eso es lo que significa negarse a sí mismo. Significa que se haga la voluntad de Dios y no la tuya. Significa que tu naturaleza pecaminosa no consigue lo que quiere. Y eso es insoportablemente doloroso. Lleva tu cruz y sígueme. Por supuesto, esta no es una cruz bonita que colgamos en la pared de nuestros hijos, no es una cruz enjollada que llevamos al cuello, no. Es una cruz acompañada de clavos, espinas y sangre. Y es una cruz pesada, porque hay mucho pecado que la pesa. O sea, la llamada a los pecadores en Cuaresma es una seria llamada a luchar contra el pecado. Pero no es una lucha del tipo católico romano en la que se deja la carne para la Cuaresma, ¿no? Gran cosa, simplemente vas a la fritura del pescado local los viernes. Algunos dirían incluso que es mejor. No. La lucha de la Cuaresma es la lucha por negar nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuánto hay en tu vida que Dios diría, eso es pecaminoso, y luchas con ello? Ahora bien, no nos equivoquemos. Nuestra lucha no causa nuestra salvación. Usted podría luchar por 1000 años en el purgatorio y aún así no podría pagar su pecado. Eso es porque nosotros somos incapaces de negar completamente nuestro pecado, de resistir perfectamente nuestra naturaleza pecaminosa. Tampoco nuestra mente es capaz de pagar la deuda de nuestro pecado. Solo la muerte de Jesús es capaz de satisfacer el justo juicio de Dios contra el pecado. Por eso la cruz de Cristo salva.
y solo su cruz salva. Pero la cruz del cristiano también es necesaria en la vida, no como causa de la salvación, sino como consecuencia necesaria de la misma. Esto es un poco difícil de entender, así que presten atención. Es lo que he dicho antes. Debido a nuestra identidad cristiana, debido a que esta identidad está 100% envuelta en Cristo, su presencia está incluso incluido en el nombre cristiano. Cristo está en cristiano. Es decir, debido a todo eso, si eres un cristiano, la gente te va a amar si aman a Cristo, o te van a odiar si odian a Cristo. Y si son ambivalentes con respecto a Cristo, entonces también serán ambivalentes con respecto a ti. Pero todo depende de la actitud de uno hacia Cristo, entienda. Y así el cristiano necesita entender. Y esto es lo que muchos de nosotros no entendemos, que nuestra vida en la vida imitará la vida de Cristo en la tierra. No del todo. Su cruz, después de todo, es diferente a nuestras cruces individuales, pero seguimos sufriendo. Y el hecho de que Cristo llame a nuestras cruces una cruz significa que el sufrimiento es real y por tanto duele. Entonces, ¿por qué nos da Dios cruces? Bueno, aquí es donde la verdad realmente va a descarrilar tu orgullo pecaminoso. Es porque estamos tan pecaminosamente pervertidos que si no hubiera cruz, es decir, si no hubiera sufrimiento o dolor que Dios enviara a nuestro camino, nos alejaríamos totalmente de Jesús y de su cruz. O sea, ¿por qué considerarías a un Salvador si no hubiera un recordatorio diario de que eres un pecador? ¿O por qué anhelarías el cielo si no fuera por el anticipo del infierno en la tierra? Las cruces nos recuerdan nuestra debilidad ante el pecado y el diablo. Las cruces nos recuerdan que debemos arrepentirnos. Las cruces nos recuerdan que necesitamos ser rescatados de nuestro cuerpo, nuestra carne pecadora. Y así lo que ocurre en la vida práctica es que las cruces que llevamos en la vida nos llevan, nos empujan a la cruz de Cristo. Y es ahí, solo ahí, donde encontramos nuestro consuelo. Permítanme darles un ejemplo real de esto. Quiero que piensen en Jacob, en el Génesis. Jacob era un hombre malo, era un engañador. Quería su propio camino, no el camino de Dios, y cómo le costó tanto negar su yo pecaminoso, terminó haciendo un desastre de su vida. Jacob en el principio no fue humilde ante Dios, no esperó el horario de Dios y no dejó que Dios fuera Dios, le faltaba fe. Entonces Dios le enseñó. Utilizó los pecados de Jacob para obligarlo a salir de la casa de su padre y huir solo a la casa de su tío Labán. Tan solo estaba Jacob durante este viaje que todo lo que tenía era una roca como almohada y el suelo como cama en medio de la nada. Y es ahí, en medio de esa noche solitaria, donde Jesús en persona se acerca a él. ¿Qué le enseña Jesús? Pues ante todo, la gracia. El amor inmerecido. Jacob no merecía ser identificado como hijo de Dios después de todo lo que había hecho, y mucho menos como uno de los antepasados de Jesús el Salvador. Y sin embargo, Jesús se acerca a Jacob y le dice, todavía te quiero, Jacob. No voy a renunciarte a ti.
Jesús también le estaba enseñando a Jacob que, Jacob, si no niegas tu ambición pecaminosa, si no niegas tus deseos pecaminosos, estarás solo en la vida. Y eso no es bueno. Pero si te niegas a ti mismo en favor de mí, Jesús le dice, si confías en mí y en mi voluntad para tu vida, entonces, aunque termines solo en este mundo, todavía me tendrás a mí. ¿Ven ustedes cómo funciona eso? Con el suelo como cama y con una roca como almohada. Y sin embargo, Jesús tiene el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí esa noche en Betel. Entonces, ¿qué importaban realmente los detalles del futuro de Jacob? Él tenía a Jesús y por lo tanto el futuro estaría bien. ¿Crees tú eso? Pues puede que no tengas más que rechazo y abandono como resultado de seguir a Cristo fielmente en este mundo, pero nunca estarás solo. Tendrás a Jesús y tendrás el cielo. Esa es la promesa. Y entonces, ¿qué importan los detalles del futuro? Jesús lo expresa así. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. Y así el autor del himno famoso canta, todo toma el mundo, pero dame a Jesús. Dulce consuelo de mi alma, con el Salvador velando por mí, puedo cantar aunque rueden los truenos. Pero si toma a Jesús, también debes tomar necesariamente la cruz. ¿Es eso malo? ¿Es eso bueno? A mí me parece un buen trato. Porque ahí en la cruz de Cristo, ahí está donde está Jesús con su salvación. Y por eso la llamamos la cruz bendita, ¿no? No la llamamos la cruz maldita. Y esto es algo que solo el cristiano puede comprender. Vemos el sufrimiento que resulta de ser fiel a Jesús como una bendición y un regalo de Dios, no como un castigo de Él, no. Jesús fue castigado por Dios por nuestros pecados. Dios no nos castiga a ti ni a mí por nuestros pecados. Estamos perdonados. Y por eso Dios quiere mantenernos en el camino recto, ¿no? Quiere mantenernos cerca de Jesús y de su cruz. Si te alejas demasiado, puedes estar seguro de que Dios frustrará amorosamente tus planes para que no te alejas tanto, para que